Buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Esta mañana nos da gozo poder haber despertado con la bendición de Dios. Hoy quiero compartir contigo un pasaje de la Biblia que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Y quiero que analicemos la siguiente pregunta o expresión. Cuando pensamos en el sacrificio de Jesús, pensemos, ¿fue por mí? ¿Fui yo? La historia bíblica nos narra que después que tomaron prisionero a Jesús, lo trajeron ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio estaban buscando testimonios en contra de Jesús para entregarle a la muerte, pero no encontraban nada, porque había muchos falsos testimonios contra él, pero los testimonios no concordaban. Entonces se levantaron unos dando falso testimonio contra Jesús y dijeron, nosotros le oímos decir que él iba a derribar el templo hecho por manos y en 3 días iba a edificar otro sin manos. Pero aún así no concordaba el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, ya quizá desesperado, se levantó en medio y le hizo la pregunta a Jesús directamente. Y Jesús no respondía. Y ante las acusaciones le dice, ¿no respondes nada? Nada de esto de que testifican en tu contra. Pero Jesús estaba en silencio, callado, no respondía nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y esta vez Jesús sí respondió. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó los vestidos y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que él dice? ¿Qué piensan? Y todos ellos le condenaron, lo declararon digno de muerte. Y entonces algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle, a ver, profetiza, dinos, ¿quién te golpeó? Sabes, cuando leemos esta historia a veces nos indignamos, pero si leemos todo el Evangelio de Marcos, vamos a encontrar un retrato de lo que Jesús pasó en sus últimos días antes de ir a la cruz. Veremos el dolor y el sufrimiento que el Hijo de Dios tuvo que enfrentar. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero Él decidió hacerlo por nosotros. Es fácil leer y decir, ¿cómo es posible que se permitiera semejante crueldad? ¿Por qué nadie impidió ese asesinato? Pero la realidad es que los culpables, los verdaderos culpables, fuimos nosotros. Fui yo y fuiste tú quien lo hizo. Porque fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a sacrificarse para darnos la oportunidad de salvación y vida eterna. Así que quien lo escupió fui yo y fuiste tú. Tú y yo lo golpeamos, pusimos los clavos en sus manos. Fuimos nosotros. Pero lo maravilloso es que a pesar de todo eso, de que lo estábamos rechazando, maltratando, calumniando, golpeando, juzgándolo, llevándolo a la cruz, Jesús decidió morir por mis mentiras, por mis malos deseos, por mi orgullo, por mis pecados. Decidió morir por mí. Él decidió tomar mi castigo para poder darme de su gloria. Y la pregunta esta mañana es, ¿cómo responderemos ante ese sacrificio hecho por nosotros? El sacrificio hecho por ti y por mí. ¿Seguiremos
dudando de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿O aceptaremos el sacrificio para recibir su gloria? Tú decides qué es lo que tienes que hacer. Espero que decidamos bien. Dios te bendiga.